¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Con el Pie Derecho por Betel Radio 100.1 de la FM. Síganos en las redes sociales, denle like, comparta y comente los contenidos. Síganos también en las redes de Alfonso Bahía Herrera y en las redes de Canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana en punto. Estoy hasta las 8 con ustedes para comentar, para compartir las noticias políticas más interesantes de lo que está pasando en este espacio, en este momento electoral en el Perú. Todavía continúan, el conteo de los votos en este momento, porque lentamente se van acercando al final los resultados, que dicho sea de paso, ya se han conocido desde hace varios días, pero es indispensable terminar de contar hasta el último voto y que las autoridades correspondientes se encarguen de proclamar quién fue el ganador de la segunda vuelta y por lo tanto presidente del Perú para el periodo 2026-2031. Sin embargo, para todos los que en el colegio aprendimos a sumar, la respuesta a la pregunta de quién ganó parece muy sencilla. Porque si usted tiene un poco de tiempo, no más de una hora, quizá dos con su cafecito y su sanguchito al costado, usted mismo puede hacer, usted no tiene que ser Datum, ni Ipsos, ni JNE, ni OMP, ni nada. Usted coge su calculadora, su librito a la antigua, se pone su lapicito en la oreja y comienza a sumar. Y lo que le va a, salir de resultado de ver las actas en su celular, que son públicas, es que al final sume como sume, pero si suma como 1 más 1 es 2, el resultado final es uno solo, que ha ganado Fuerza Popular y ha perdido Juntos por el Perú. Así sea con un votito más o un votito menos, porque en realidad la distancia final, según todos los que están sumando, pero hay que llegar hasta el final exactamente, es entre 40 y 60 mil votos en favor de Keiko Fujimori, y eso será lo que el resultado final veremos. Pero vayamos un ratito a OMPE, al 99.033%, a ver cómo están esos resultados. Y usted va a encontrar claramente que la situación a esta hora, acá tengo el resultado, es que la diferencia entre ambos es de 32.909 votos. Ustedes ven en pantalla que ella tiene 50.090 y él tiene 49.910%. Estamos, insisto yo, muy cerca del final. Ahí dice ahí OMPE al 99.033%. Así es. 32.909 votos separan a Keiko Fujimori de Sánchez. Keiko arriba en una solución electoral que al final todo hace indicar, insisto, si usted sabe sumar, va a encontrar el mismo resultado que está en la pantalla en este momento. Y si suma todas las que están ya publicadas, porque todas están publicadas, las observadas, todas están publicadas, el final es uno solo. Keiko Fujimori es la presidenta del Perú por la voluntad de la mayoría de peruanos. Obviamente esto, dicho así, genera desmayos, genera subidas de presión, genera traumatismos. Por un lado, ¿no? Que yo creo que es un lado minoritario en realidad, porque no es que sea la mitad que se ha enfrentado a la mitad en el Perú. No, se han optado por dos posiciones, una ganó, la otra perdió, y hay que pasar la página para comenzar a trabajar. Sin embargo, el equipo que no termina por pasar la página es Juntos por el Perú. Y más bien lo que demuestran al día de hoy es una, personalidad escondida detrás de ese sombrero. Porque si no, no se explica cómo han presentado, como usted sabe, porque también lo hemos explicado acá, esta cantidad de recursos de nulidad, todos ellos dados, sin importancia, rechazados, tirados al tacho de basura por las autoridades electorales. Primero, y en total quisieron anular 2.400 actas, o sea, todo lo que faltaba y quedaba justamente el triunfo aquí, que dijeron, no, eso no vale. ¿Y cómo no vale? Bueno, no vale. ¿Por qué? Porque yo digo que no vale.
Entonces hicieron una lista, pon todas las mesas en un papel, ya, diles al jurado que esas decimos que no valen. ¿Y por qué no valen? Porque hemos encontrado un patrón extraño. ¿Cuál es ese? Que en la mayoría gana Keiko. ¿Qué patrón? ¿Qué inteligencia? ¿Qué brillantez? Y preséntalo. Y dile que ya le pagamos después su tasa. ¿Cómo que después? Sí, dile que ya. ¿Y cuándo han presentado esto? El día jueves, viernes. Oye, pero ¿no se supone que se presenta al tercer día de la elección? O sea, el miércoles a las 12 de la noche no vencía el plazo para presentar cualquier tipo de impugnación. Sí, pero dile nomás, preséntalo. Para hacer papel ahí, para hacer bulto. Obviamente, la autoridad ha recibido esto y casi les ha escrito como diciéndoles, oye, ustedes están faltando el respeto, argumentan cero, no adjuntan ni siquiera la tasa, hacen algo que no se puede hacer. Tú no puedes agrupar un número de mesas y decir, esto me parece mal, toma, jurado, investígalo o deséchalo. ¿Cómo es posible? Es una falta de respeto a la voluntad popular. Pero no contentos con eso, porque el tema es peor, por supuesto, han comenzado a pedir plata para eso. Porque dicen, bueno, somos un movimiento político que no tiene dinero. Somos un movimiento político que no tiene fondos, caramba, entre nosotros hemos hecho la chanchita para la campaña. Así que hacemos una cosa, ¿por qué no nos yapean ustedes? Nos yapean para poder pagar las tasas, necesitamos 3 millones de soles. A ver si por favor se sensibilizan y nos yapean, acá está el número, comiencen a poner la plata. Bueno, qué cosa impresionante eso, sinceramente. Y el día de ayer ha salido la señora tesorera, Luzmila Ayayay. Ahora le voy a explicar un poco más de ella. Pero ella ha dicho que ya no recibe aportes. ¿Por qué? Porque en realidad no se logró alcanzar la cifra de 3 millones. ¿Cómo? Sí, ya ahí nomás que quede como está, ya no ponga más plata. ¿Y cuánto ha recibido? No sé, eso ya no importa. Bueno, ¿y quiénes han donado? No, tampoco sé, tampoco importa. A ver, un ratito. O sea, hoy día tú no puedes darle a un partido un café si no lo reportas con precisión a OMPE, a JNE. O sea, hay un procedimiento para entregar dinero. ¿Por qué? Porque se busca y se preserva que la trazabilidad, o sea, el origen de ese dinero, sea de una empresa o de una persona que existe, que es formal. ¿Por qué? Porque se teme que la política sea contaminada con dineros que vienen de, digamos, espacios oscuros o delictivos. Llámese narcotráfico, llámese tratas de personas, llámese secuestros, llámese minería ilegal, llámese otros delitos. Esas mafias quieren participar en política, quieren tener poder y justamente aprovechan las circunstancias para dar dinero y comprometer con esa donación los destinos políticos de esa agrupación. En esa dirección aparece un yapeo sorpresivo, un día jueves, viernes, yapeen nomás, yapeen 3 millones de soles. Y la pregunta es, ¿quién yapeó? ¿Quién recibió? ¿Cuánto recibió? ¿Dónde está ese dinero? ¿Y para qué se va a usar? Esto, amigos, es tremendo. Yo creo que o sea, si hay un Waterloo, hay varios Waterloos, o sea, hay varios, digamos, finales, varios términos, varias situaciones complejas, tristes y devastadoras para Juntos por el Perú y Roberto Sánchez y el grupo de gente que se ha juntado ahí. Pero una que claramente establece un lindero preciso de su acción y su actividad moral y ética es esto de salir en una conferencia de prensa a pedir plata a través del yape para supuestamente pagar tasas. Es una barbaridad política, mediática, jurídica, ética y demás. Y lo han hecho con un desparpajo. Y ahora han salido a decir que, bueno, no se cumplió la meta. Miserables peruanos que no ponen de apiar 3 millones de soles, que es nada. Por favor, ¿qué es esto? Paren nomás, ya no necesito nada más de plata. Fuera de acá. Prácticamente eso ha dicho la tesorera. ¿Cómo es posible esto? Parece una broma, ¿no? No, no es una broma. No es una broma. Y tan broma no es que ahora usted va a escuchar lo que dice la tesorera, ¿ya? Pero primero escuchemos lo que dice la vocera del Jurado Nacional de Elecciones respecto justamente a estas nulidades presentadas, ¿no? Ha sido la de varias importantes. A ver, escuchemos la primera, por favor, adelante. Nuestro plazo máximo de proclamación básicamente sería mediados de julio. ¿Por qué? Porque, como les mencioné en un primer momento, el recuento de votos tiene todo un proceso que, después de que se da el acta observada, llega al jurado electoral especial.
En caso no se supere el con cotejo, nosotros pedimos a la ODP que nos remita las cédulas de votación. Cuando nos remiten las cédulas de votación, convocamos a audiencia de recuento de votos, que no tienen que mediar mínimo 3 días. Hacemos la audiencia de recuento de votos, sale el acta de audiencia de recuento de votos y esta resolución tiene que quedar firme. ¿Por qué? Porque tenemos 3 días también para que las organizaciones políticas apelen. Entonces, justamente por el sistema electoral garantista que tenemos, es el plazo que estamos estimando. Hay un plazo, como todo en la vida. O sea, usted no puede cumplir el plazo cuando a usted se le ocurre. Usted paga una hipoteca, paga un préstamo, recibe un sueldo. Usted paga su celular, paga su cable. Todo eso tiene un plazo. Un plazo. No, yo lo hago cuando quiero. No existe eso. Y la ley en un proceso electoral es precisa, es taxativa, no admite duda. Tú tienes 3 días, no 4, no 5. No es cuando te ocurre, no es cuando tienes la plata, no es cuando estás perdiendo. No, es 3 días. Y tiene un procedimiento claramente establecido. Es una mesa, o sea, un acta, es tu argumento, la firma el personero que corresponde. Cualquiera no. El personero legal de la agrupación tiene que firmar ese documento y tienes que adjuntar tu tasa de 1.700 o 1.500 soles. Si no hay una de esas cosas, no procede. O sea, hasta la vista, no se puede. Pero estos señores, sabiendo esto, porque lo saben, presentan, pero a granel, como se dice. Vete todas ahí en el papel y láncelas nomás. Señor, ¿y la tasa? ¿Qué tasa, hombre? Dile que vamos a yapear. Pero, ¿cómo? Sí, pide nomás, de repente nos quedamos con la plata. ¿Podrían hacer eso? Bueno, quién sabe, no podemos afirmarlo. Pero, caramba, hay gente que piensa de esa manera. Mire, el abogado Andy Carrión, por ejemplo, ha hablado esto del dinero. Pero, a ver, quiero escuchar un ratito qué cosa dice la tesorera. Porque la tesorera es una campeona. La señora Luzmila, así es. Ella es Luzmila Ayay, es tesorera de Juntos por el Perú. Que ha dicho, no, ya no recibimos más, ya, suficiente. No hemos llegado a la meta. Misios son los peruanos. A ver, escuchemos, por favor. El monto es, 2.300.000. ¿Ustedes cuánto esperan recaudar a través del YAPE? Mira, ya no esperamos recaudar más. No hemos puesto un monto. ¿Lo van a devolver? No, vamos a parar. Eso ¿Qué les diría entonces? Que ya por ahora la campaña acabó. Sí, esto porque hay mucha gente también ya no yapen. Que no yapen. Sí, ya estoy diciéndolo yo, pero necesitamos una voz más. Ya no yapen, ya no llegamos. O sea, estos peruanos no han entendido que tienen que poner plata. No sé, ¿a quién le recuerda usted que pida plata a los peruanos a través de YAPE para hacer obras de ese tipo? ¿A quién le recuerda a usted? Bueno, no lo voy a decir, acuérdese nomás. Pero el doctor penalista Andy Carrión ha dicho que esto es muy sensible. El tema es que cuando uno recibe este tipo de donaciones, tienen que también resguardar la trazabilidad de los dineros, porque puede utilizarse para blanquear activos, para financiar ilegalmente partidos políticos, etcétera. Lo ha declarado Perú 21. Es una preocupación que tiene el doctor Andy Carrión, un penalista muy conocido. También la doctora Romy Chan, otra penalista, dice, no es ilegal, pero donaciones, el problema es que para aportar donaciones a un partido político es necesario identificar a quién realiza la aportación. Esta parte es lo que la Fiscalía tendría que investigar. Ojo, la Fiscalía tiene que abrir algo acá. ¿Por qué? Podría estar ocurriendo un trasiego, podría estar ocurriendo un trasvase, un ingreso de dineros de dudoso origen, ilegal origen, delincuencial origen. Esa es la pregunta que todos se pueden hacer, no con ánimo de molestar, con ánimo de saber la verdad. El doctor Aníbal Quiroga, jurista muy importante, ha dicho, es un tema delicado que amerita la participación de la Fiscalía de Prevención del Delito, ya él precisa, además de los órganos electorales, porque ya se sabe que hoy en día es delito recibir aportes de dinero fuera de los registros de OMPE. Exactamente. No es que es mi mamá, es mi tía, es mi pata del alma, me va a prestar la plata, no hay problema, él va a donar.
No, no se puede. Usted tiene que registrar nombre, apellido, DNI, dinero, origen de la plata. Pum, la pone. Perfecto, hay un monto. Así se hace, pues. A todos los partidos le piden así. ¿Por qué? Para evitar justamente esto, que alguien diga, ya péguenme. Y el camarada tal o el narcotraficante cual, ¡pum!, te mete 1 millón de soles. Ya está, todo bien, hermanito. Eso podría la gente pensar que ha ocurrido. Claro, pueden sospechar. De repente todo está perfecto, todos son angelitos que han donado. Perfecto, ponga los nombres de los angelitos. No hay nombres. La señora dice, no hemos cumplido la meta, dice. Molesta, como diciendo, pues nos faltó plata, carambas. Y nadie dice nada. Yo creo que acá hay mucho que todavía que conversar con la gente de Juntos por el Perú respecto de este asunto. O sea, el señor Roberto Sánchez ha estado sentado con este grupo de gente la semana pasada pidiendo la plata. Así es, pidiendo el yape. Vamos a ver si Flor tiene por ahí ese pedido de yape de la semana pasada, ojalá que nos pueda mostrar. Seguramente más adelante en el programa. Pero a esto que hemos visto hasta acá, se junta justamente este asunto de ningunear a los extranjeros. Ayer decíamos, los extranjeros son en realidad tan peruanos como cualquier peruano. Si usted cree que más peruano es un cusqueño, la pregunta es si el cusqueño deja de ser peruano porque se va a Nueva York a trabajar y a mandarle plata a su familia que vive en Cusco. No creo, ¿no? No creo que viajar al extranjero para trabajar, para conseguir dinero, para tener 1, 2 o 3 o 4 trabajos al día, para poder financiar la educación y la vida de su familia, haga a ese peruano menos peruano al punto que lo deje fuera del sistema electoral si quiere votar por el Perú. Es una falta de sentido absoluto. Pero como lamentablemente para Juntos por el Perú en este momento, según lo que sabemos, los votos del extranjero han permitido el triunfo de la señora Fujimori y de Fuerza Popular, entonces aparecen todas estas personas que hacen estas reflexiones, sinceramente, de una discriminación increíble. Y todos los otros, digamos, streamers, en silencio. Los que apoyaban con el voto digno, los que apoyaban con el perfil, los que apoyaban con el voto viciado para entonces no entre SIDA y cáncer, sobre una actitud como esta, yo creo que no depende de ninguna ideología. Tú no puedes decirle a un peruano en el extranjero, tú no votas, porque tu voto no tiene valor acá. Solamente los que estamos en el país somos los que podemos votar. Así tengas DNI, lo siento, fuera. Cuando vuelvas votarás. Quédate por allá. Segunda categoría de peruanos. No existe eso, no existe. Hace mucho tiempo que la ley permite que los peruanos voten. Y cada vez son más peruanos en el extranjero. Y serán. Y será una fuerza que vota de una manera. ¿Cómo? Bueno, como ellos entienden. Ellos viven en países desarrollados. Viven en países donde hay seguridad, donde hay garantía, donde se puede ahorrar, donde se puede emprender, donde puedes trabajar si quieres 2 o 3 o 4 veces, donde pagas impuestos pero recibes servicios. Y esa gente le alcanza para vivir allá y encima le envían a sus familias para pagar enfermedades, colegios, universidades, hipotecas, etcétera. No se puede ningunear a esos peruanos. Pero eso hace justamente este grupo de personas y empiezan a querer objetar las de Argentina. No, las de Argentina no. Pero fíjese lo que dicen en Argentina. Dice que ese otro, ¿cómo es? Como han llegado el día jueves o miércoles en la noche, ya pasaron 3 días, que la ley dice. Entonces ya no sirven. Han llegado en comunicación con OMP y JNE por problemas con los vuelos. O sea, las líneas aéreas no pueden recibir 150 maletas con actas, así nomás. Y como estaban llenos los vuelos, han tenido que parar un vuelo que se ha podido. Y esas horas han sido notificadas, pero nunca se ha roto la cadena de custodia. Y en toda esta custodia ha sabido el personero de Fuerza Popular y de Juntos por el Perú. Por supuesto con la gente de JNE y demás, y de OMPE y etcétera, y los veedores que están ahí en Argentina también. Pero eso no importa. ¿Por qué? Porque aparecen los señores de Juntos por el Perú y dicen, no, Argentina, anulado. ¿Cómo? Sí, anulado. No sirve. Bueno, por supuesto, al estilo de ellos, ¿no? Sin tasa, sin nada, así nomás. Acá en este papel, dile que esas de Argentina no van a servir. Por favor, diles, chau, anúlalas, quítalas. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa ha dicho el embajador del Perú en Argentina? Que
obviamente, es el principal responsable de que ese material llegue a su destino, que es Lima. Escuchemos, por favor, al doctor Pedro Bravo. Adelante. Clientes de Salta, de Corrientes, Rosario, Santa Fe, y Salta está a más de 1.400 kilómetros de distancia de Buenos Aires. No es fácil enviar todo eso de manera segura. No estamos hablando de enviarlo por ahí con un correo cualquiera. Tiene que ser de manera segura, custodiada. Entonces tenemos que esperar. Entonces, ese material llegó el lunes, ¿no? Entonces, obviamente, el martes era el día en el que estaba todo dispuesto para salir. Sin embargo, hay restricciones también logísticas, no había vuelo, no había espacio en esa fecha, entonces se hizo lo más temprano que se pudo, que es el miércoles. Siempre dentro del cronograma que hemos acordado con el Jurado Nacional de Elecciones. Esto no es que a nosotros se nos ha ocurrido. Nosotros días antes, semanas antes, comunicamos a la OMPE y al jurado cómo vamos a ir. Es más, también interviene en el caso de Buenos Aires hubo un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones. En el caso de Buenos Aires estuvo la Defensoría del Pueblo. O sea, estamos bastante fiscalizados nosotros en todas las etapas. Entonces, que eso quiero aclarar de una vez por todas que se descarte. ¿Cuál es la afectación? Que llegaron los votos oficiales y no se contaron. Por favor, los personeros tienen acceso oficial a las actas oficiales. Es más, ya no cubrir todas las mesas. Bueno, los consulados están obligados por ley a publicar en sus sedes consulares tan pronto terminan el escrutinio. Tienen que publicar los resultados por mesa, no es un papelito que se pone ahí. Si hay 233 mesas, en el consulado hubo 233 carteles pegados para que uno tome fotografías, filme, lo que quiera, o tome nota, y ahí están todos los resultados. Entonces, no es que no se podía saber, que solamente lo podían saber cuando llegaran las actas oficiales en físico acá. No, el físico tiene que llegar para que la OMPE lo digitalice y después Bueno, usted escucha lo que dice la gente que sabe, ¿no? A estas alturas, el señor Sánchez seguramente ya llegó a Lima, ha estado en Cusco el fin de semana, bien por estar en Cusco. Cusco es una de las ciudades más hermosas que tiene el mundo, obviamente. Perú, por supuesto, que enaltece siempre que cualquiera visite Cusco. Cusco es no solamente el ombligo del mundo, como se decía y se dice siempre, sino un espacio lleno de fuerzas telúricas, ¿no? Tan hermoso, tan mágico, ¿no? Uno nunca deja de, ¿cómo diríamos, no? Subyugarse, ¿no? De impresionarse. Por lo menos a mí, siempre que llego a la Plaza de Armas, ¿no? Me quedo como respirando porque me parece tan como que fuera una película estar parado ahí, ¿no? Tan hermoso Cusco, tan hermoso. Bueno, pero entonces ahí en Cusco el señor Sánchez ha ido a decir pues cosas extrañas, ¿no? Que hay ciertas irregularidades, que las cosas en realidad dividen a los peruanos en dos, como si eso fuera algo que implica que él ya es parte de los próximos 5 años gobernando, ¿no? Sí, en dos. Entonces ella sabe que apenas algunos votos pueden hacer la diferencia. En fin, teorías que no vienen al caso. Y como Flor, nuestra productora, es una bala, nos ha conseguido el video donde Sánchez pide plata, para que a usted no le queden las dudas, amigo. Ya, porque no es, Alfonso, te has confundido, de repente, pucha, en el fragor de la información se te ha ido la mano, hermano. Él no pedía plata, él decía, si tienen algo, compartan, ¿no? A ver, escuchemos, por favor. Estamos haciendo una actividad solidaria para autofinanciar con la solidaridad de todos los ciudadanos de nuestro pueblo y poder cumplir el pago de tasas. ¿No? La inadmisibilidad o improcedencia de bienes por no afrontar el pago de tasas, pues son impresionantes estas tasas, las reconocemos que son como tal, tenemos plazo hasta mañana, entonces todavía hay tiempo para que todos podamos colaborar, 1 sol, 2 soles, 3 soles, vamos a lograr pagar esas tasas, porque eso también nos va a permitir en el marco del debido proceso que la instancia respectiva se pronuncie en la primera instancia, ¿no? Y si hay desavenencias, habrá una segunda instancia. Entonces, nuestro pueblo y todo el Perú estará pues mirando precisamente cómo resolver. Bueno, es interesantísimo, ¿no? Con esa carita, con esa vocecita, ¿no? Nuestro pueblo, 1 solcito, 2 solcitos, 3 solcitos nomás. Por favor, una ayudita para este candidato pobrecito.
y hay gente que cae, ¿ah? Pero esa carita es para los medios, ¿ah? Porque a la hora que le cae un yape de 100.000 soles, no pone esa carita, si no se le deben abrir los ojos, si fuera así, ¿no? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Por eso es tan importante, en este caso, lo que tiene que decir la encargada del dinero, la señora Luzmila, la tesorera, porque ella debería de informar con claridad esta mañana. En realidad estamos esperando, solamente Betel le va a ir a hacer la guardia a la señora, Betel Noticias, porque es importante conocer cuánto dinero han recaudado de solcito en solcito. ¿Y quiénes son esos peruanazos tan valientes y buena gente que han soltado, en vez de su pasaje o su desayuno, han dicho mejor, en vez de comerme 2 panes, voy a comerme ningún pan hoy día? Y entonces mi plata del pan de la semana lo voy a entregar a Juntos por el Perú. Sería bueno saber los DNI de esas personas, porque, y no es ninguna exigencia discriminatoria, por si acaso, la ley electoral exige que cualquier persona natural o jurídica que quiera poner un sol en una campaña tiene que ser identificada plenamente, plenamente. Eso no es un favor, no es porque eres chiquito o grande, de Cusco, de Puno, de Miami. No, hermano, donde sea que estás, tú pones tu DNI. Así funciona la ley para todos. Bueno, dejemos el tema ahí, vámonos un segundo a hablar de algo importante. Muy chiquito. Efectivamente, la economía en el Perú, como siempre hemos dicho sorprendentemente, es un paralelo, es un carril que parece que fuera distinto al político. Estos vaivenes, el sub y baja de las, digamos, pasiones políticas, va por un lado. Y por otro lado, va la persistencia, la perseverancia, la velocidad crucero de la economía, que no obstante esta dificultad y dudas y demás que existen, logra remontar números que son importantes. La economía peruana creció 3.73% en abril, superando las expectativas del mercado. Acumulando, amigos, escuche usted bien, hemos acumulado 25 meses consecutivos de expansión. 25 meses de expansión. Quizá usted aún no lo siente en su bolsillo, ¿ya? Pero le voy a decir una cosa, con la franqueza que hablamos acá, usted lo va a sentir en su bolsillo. Yo le aseguro que usted lo va a sentir en su bolsillo, porque hay un crecimiento del empleo formal en Lima de casi 10%, en Lima metropolitana. Se está empleando a más gente. O sea, está sucediendo algo en la economía favorable, importante, significativo. El triunfo de una, digamos, movimiento político que respeta la Carta Magna, promueve la confianza para generar inversiones que traigan trabajo, es algo que es un corolario, una consecuencia de esta elección. Vienen tiempos mejores para los peruanos, estoy seguro. O sea que estos números que vemos ahora, que ya son buenos, van a ser mejores. Y todos tenemos que encargarnos de exigirle al próximo gobierno que se ponga a la altura de este esfuerzo que se viene haciendo con la dificultad política que ha habido, con la, digamos, falta de claridad en los mensajes, en la comunicación política y en las acciones que ha tenido estos presidentes que han ido variando y cambiando de manera, digamos, tan inestable en el país. Con 5 años de gobierno, estas cifras deberían por lo menos subir en un 50 o un 100%. Es lo menos que podemos pedir y hay que pedirlo. Porque al margen de cualquiera de los dos, hay que exigir que la economía mejore sustancialmente para los peruanos. Es un derecho que tenemos. Bueno, vamos a una pausa comercial y vamos a regresar para hablar de algunas cosas que son trascendentes en este momento para el país. ¿Qué y en qué quedó el tema del indulto, ¿no?, para el señor Pedro Castillo? El presidente dice que sí, que no, que puede ser, que ahora hay que hacerlo humanitario, no es humanitario, sí es humanitario. En fin, ¿qué pasa con todo este tema que estamos apreciando de lo que se dice con respecto a recaudar fondos hacia la ligera? ¿Es legal o no? Y para tal fin hemos invitado al doctor Víctor García Toma, que es un experto constitucionalista, expresidente del Tribunal
constitucional, además ha sido representante ante la OEA del Perú, un hombre que sabe de muchos de estos temas y nos puede dar luces para que usted tenga una claridad perfecta y saber y enterarse de estos temas. Vamos a una pausa comercial, amigos, y regresamos enseguida con El Pie Derecho por Betel 100.1 de la FM. Bien, amigos, seguimos con El Pie Derecho por Betel 100.1 de la FM. Gracias por estar con nosotros. Síganos en las redes sociales, comparta, comente y denle like a nuestros contenidos. Estamos con el doctor Víctor García Toma para conversar en torno a varios temas. Estoy seguro que su opinión nos va a ayudar a comprender mejor qué está pasando. Pero solamente para que sepan los que se han conectado un poquito después, cómo va el conteo de OMPE a esta hora. Son las 7:32 de la mañana. Usted tiene en pantalla, Keiko Fujimori alcanza el 50.90% y el señor Roberto Sánchez tiene 49.910. La distancia entre ambos a esta hora es de 32.909 votos. Insisto, la distancia entre ambos a esta hora, 7:32 de la mañana, es, ahí está abajo, 32.909 votos. Separan a uno de otro. Keiko Fujimori está arriba. Y según todos los que saben sumar, debe ser en los próximos días, finalmente, proclamada presidente de la República para el periodo 2026-2031. Vamos a conversar con el doctor Víctor García Toma respecto de varios temas. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Buenos días. Gracias, Alfonso, por la invitación. Víctor, comencemos por la cifra. Sí, nosotros hemos estado conversando contigo el día de las elecciones y una circunstancia donde se presentaba inicialmente un boca de urna y después un conteo rápido. Y bueno, nos fuimos pensando, quizá pasó lo de siempre, y en todo caso era su cuarta elección que podía perder. Era dentro de los márgenes muy cortos, por cierto, y nos quedamos pensando cuál sería el futuro del Perú. Hoy tenemos un número que es este, que parece no va a sufrir modificación, según todos los especialistas, de izquierda a derecha, arriba a abajo. ¿Qué piensas al respecto? Sí, efectivamente ya hay, creo, una victoria electoral. Falta la proclamación oficial por parte del jurado, pero eso es objetivo. Y prueba de ello es que aquellos bucaneros, piratas y corsarios que se subieron al barco de Sánchez se está bajando, ¿no? Prácticamente lo han abandonado. Incluso ya se han empezado a hacer las autocríticas. ¿no? Sí, es lo que dice el Diario Expreso, exactamente lo que dice tu amigo, ahí está por si acaso. No sé si el doctor ha leído, el titular se lo han copiado de ti antes que tú. Dice, aliados de Sánchez abandonan el barco por derrota inminente frente al fujimorismo. Dice así, ¿no? En el rompafilas, Belmont acusa a Nieto de ser topo de Keiko Fujimori. Así es como va a terminar esta historia de una repartija previa sin que haga realidad, sin que se haga realidad. Antauro Humala también ya deslindó y López Chao ha señalado anoche de que en realidad no se ha fracasado porque la alianza debió hacerse antes, ¿no? Pero es el reconocimiento de que se ha perdido. Y como ya no hay torta que repartir, bueno, cada uno regresa a su casa, ¿no? Bueno, pero eso es, digamos, el efecto entre ellos. Sí. Pero hay un tema importante que es el efecto ante la opinión pública. Porque tú puedes perder dignamente, puedes perder empoderado, puedes perder de muchas maneras, puedes tener una derrota que puede ser una victoria política. Pero en este caso, el señor Sánchez, que pudo haber sido mucho más digno e inteligente, termina aparentemente por desdibujarse en esta especie de obsesión por el poder y presentando, tú eres un abogado con mucho recorrido, Víctor. ¿Cómo ves esta serie de impugnaciones que no tienen tasa, que no tienen argumento? ¿Qué significa para ti? Lo primero que me gustaría resaltar, Alfonso, es lo siguiente. Creo que ha regresado la calma al país. Hay una preocupación, ¿qué es lo que podía suceder en los próximos 5 años? Eso no significa un aval al nuevo gobierno, significa que algunas reglas tienen la impresión que se van a mantener, el respeto a la Constitución, el respeto al Estado de Derecho, el respeto al modelo económico, ¿no? Y eso creo que genera tranquilidad en una buena parte de la población. En relación al señor Sánchez, yo creo que le quedan pocos días para, digamos, esta notoriedad que ha alcanzado. Y lo digo porque culminado el proceso electoral, el señor Sánchez va a quedar totalmente aislado. Tiene un micropartido,
efectivamente ha logrado una bancada importante, pero esa bancada importante está conformada por antauristas, castillistas, que no tienen ningún tipo de lealtad o fidelidad personal ni, digamos, ideológica con el señor Sánchez. No, ya ahora han deslindado ya. Sí. O sea, ya por lo menos los antauristas que están ahí ya están diciendo, perdóname, Sí. no estamos juntos. Así que esa bancada, seguro, sí, por supuesto, seguirá siendo de extrema izquierda, pero va a fraccionarse y va a carecer de liderazgo, ¿no? Entonces, en relación a la pataleta, que ya es, digamos, es la siguiente, ¿no? En primer lugar, para impugnar hay que hacer dos cosas: pagar una tasa y fundamentar la tacha. Es una por una, mesa por mesa, Mesa acta por por mesa, acta. claro. Tú no puedes coger 10, 20, ponerlas en un papel y decir, acá está, toma. No, digamos, se impugna cada acta, porque cada acta es una realidad diferente. Exactamente. Así es, ¿no? ¿no? Cada acta implica una manifestación de voluntad que está resumida en esa acta y que corresponde a esos votos y a esos presidentes que han firmado con personeros incluidas. No se puede tomar un grupo de actas y decir, acá está, esto está mal. Eso no existe. Eso no existe, y en segundo lugar, aparte de que no se ha individualizado, no se ha fundamentado acta por acta, el motivo de la impugnación no se ha cumplido con la formalidad ni del pago de la tasa, ni del plazo para presentarla. En consecuencia... ¿Por qué los plazos son tan importantes? Alguien diría, pero doctor García Toma, esto es un tema electoral, usted no puede estar pidiendo plazo, no sea tan estricto, doctor, denos un poquito de tiempo. No, lo que sucede es que estamos en un proceso electoral y lo que se requiere es que no se manosee la voluntad del ciudadano. El ciudadano que requiere conocer cuáles son los resultados. Y no podemos estar con triquiñuelas o trapacerías, digamos, que son propias, digamos, Es más, que parece ser absolutamente evidentes a estas alturas. Así es, ¿no es cierto? Como por ejemplo la que ha presentado el abogado Ayala, ha presentado una acción de amparo señalando de que habiendo detectado de que la OMPE habría modificado una regla en lo que se refiere a que las actas del extranjero no debían de digitalizarse, sino deberían entregarse directamente al jurado, directamente a la OMPE. En consecuencia, se ha producido una infracción a la ley, al proceso, y en consecuencia debería, a través del amparo, declararse nulo el proceso electoral. Hay varios problemas. Para yo presentar ¿Todo el proceso o solamente el del extranjero? Solo la del extranjero. O sea, todo lo que votaron afuera no vale. No vale. No, eso es lo que quiere Ayala. Eso es lo que Ayala ha sido ministro de Castillo y también su abogado. Ha sido ministro de Castillo en el Ministerio de Defensa. Tienen por ahí algunos problemas en torno a algunos ascensos que no han sido esclarecidos. Ya. Eso se ventilará en su momento. Ha sido compañero entonces de gabinete con Roberto Sánchez, seguramente. Sí, por supuesto, sí. Bueno, sí. entonces este doctor Ayala, que lo he escuchado, él efectivamente dice que debería anularse todo lo que votaron en el extranjero porque hay esta situación que tú señalas. Pero lo cierto y lo real es que para presentar una acción de amparo se tiene que plantear de que hay una amenaza o violación a un derecho constitucional. Él lo que está planteando es que hay una infracción a la ley. La infracción a la ley no se ventila a través de una acción de amparo, es decir, una vía equivocada. Y en segundo lugar, si se está violando los derechos fundamentales, en este caso son de los electores, de todos los electores, los que votaron con Keiko y los que votaron con Sánchez, ¿no? Entonces, obviamente ese amparo es total y absolutamente absurdo, ¿no? Pero lo están presentando. En una más de las tantas cosas que han presentado. Así es. Pero todas han sido, digamos, mandadas casi iríamos al tacho de basura. Y esa va a seguir el mismo destino, pero tiene el efecto de que hay un sector de la ciudadanía que puede estar confundida y puede, como se viene alentando desde hace unas buenas semanas el tema del fraude, ¿no es cierto?, alimentar esa posición, ¿no? Porque entonces el discurso se recompone por parte de ellos y dicen, nosotros hemos presentado recursos para todas estas mesas y actas que son extrañas, donde hay indicios de fraude, y no los han aceptado. O sea que aquí hay un fraude que está montado por la autoridad con el partido ganador. Pero lo curioso de esa argumentación, que es la que ellos dicen en el fondo, que está dando vueltas ahí, es que este fraude ocurre ahora, pero no ocurrió en la primera vuelta.
O sea, él pasa del sexto lugar al segundo lugar por la gracia de los votos y de Dios, y ahí todo bien. Y cuando López Aliaga decía fraude, decían, pero respeta, sea un buen perdedor, pues la democracia tiene esto, pues se gana o se pierde, respeta las normas, no estés llorando. Eso le decían a López Aliaga, ellos mismos. Y incluso lo dijeron en buena parte de la segunda... No, empezando el conteo, cuando salen los primeros resultados, sí, y sale el conteo, le dice, yo le exijo a la señora Keiko Fujimori que respete. ¿No? Hay un video, Flor, si lo podemos conseguir, el video donde él está, creo que es en Exitosa, donde él efectivamente está pero ganador, y le dice, desafiante, ¿no? Yo voy a cumplir, y usted tiene que cumplir con a respetar los resultados. Pero este hombre, Víctor, este hombre, en realidad, en el fondo, como que tuviera varias personalidades, ¿no? Por un momento se convierte en el hombre de una posición, después se da la vuelta y aparece con otra posición, contraria a la que acaba de sostener. Entonces la pregunta es, ¿a qué Sánchez vamos a reconocer? Es que es un falso agente, porque, digamos, se coloca el sombrero, se quita el sombrero, digamos, no tiene él una personalidad ni una posición definida, va variando en función a intereses y expectativas de carácter personal, ¿no? Escuchemos ese audio, por favor, adelante, Flor, con el video. Llamamos a la comunidad internacional que venga en auxilio también de ese sentimiento, ¿no es cierto?, que hay aquí de decir fraude, fraude, fraude. Y yo me comprometo a respetar los resultados y exhorto más bien que no se tenga lenguaje tibio en decir, lo voy a evaluar, como ha dicho la señora que... 3, 2, 1. Claro, él está diciendo ahí que no se tenga el lenguaje tibio, ¿no? Que se respeten los resultados. Pero el que tiene el lenguaje tibio ahora es él y todo el grupo que lo acompaña. Quien no respeta es él. Entonces, ¿qué Sánchez dice que tenemos que respetar? Tiene una segunda, Alfonso, que es más curiosa todavía. Porque le dice a la señora Fujimori, mira Keiko, la verdad, tú y yo presentemos un pedido para que hagan recuento de votos. Eso ya es delirante. Eso es campeonato. Ese es delirante. Ya no importa el sistema electoral, no importa los electores, pero importa lo que ellos acuerden. Pero ¿cómo? O sea, pero a ver, sinceramente, esa actitud o ese planteamiento no tiene ningún sentido. Ninguno. O sea, si hemos participado tú y yo en una contienda electoral y estamos en una discusión de votos, aunque estemos de acuerdo ambos, no podemos ir a la autoridad, por si acaso vas a contarlo otra vez. Sí. Te van a decir, discúlpame, pero ¿en qué parte de la ley dice que los dos pueden solicitar al jurado que se recuenten los votos? No existe eso. O digamos, en el Mundial, juez pita un penal y dice, no, un momentito, vamos a ponernos de acuerdo a los dirigentes para ver si hay penal o no hay penal. En todo caso, ya veremos si lo repetimos el penal, sí, claro. ¿no? A ver si nos gusta, ahí sí el resultado. Claro. Pero no puede ser, pues, ¿no es cierto? Porque hay una autoridad y tú te riges con esa autoridad. Y si no, no juegas el partido, pues. Sí. Claro. Bueno, el otro tema que llama la atención, Víctor, es este asunto de pedir dinero. O sea, a ver, la señora Keiko Fujimori ha estado 500 días presa en total por una acusación falsa presentada por José Domingo Pérez, y este abogado armó este caso cócteles, ¿no? Por los dineros que venían y que entonces, según su argumentación, era un lavado de activos, en realidad, ¿no? Y los orígenes estaban de una manera confusa, ¿no? Ya, muy bien. O sea que entonces la ley dijo, bueno, ya, van a poder donar, ¿no? Pero naturales o jurídicos, pero DNI, monto, origen, en fin. O sea, que puedes participar dando dinero, pero que tiene que estar precisado exactamente quién hace la donación. Aquí aparece el señor Roberto Sánchez, aparece, lo hemos visto, y si lo podemos escuchar otra vez, por favor, Flor. Y él dice, necesitamos una donación, 1 solcito, 2 solcitos, dice. Escuchemos por favor, y pide la plata. ¿Eso es normal? Escuchemos, amigos. Estamos haciendo una actividad solidaria para autofinanciar con la solidaridad de todos los ciudadanos de nuestro pueblo y poder cumplir el pago de tasas, ¿no? La inadmisibilidad o improcedencia de bienes por no afrontar el pago de tasas, pues son impresionantes estas tasas, las reconocemos que son como tal, tenemos plazo hasta mañana, entonces todavía hay tiempo para que todos podamos colaborar, 1 sol, 2 soles, 3 soles, vamos a lograr pagar esas tasas, porque eso también nos va a permitir en el marco del debido proceso que la instancia respectiva se pronuncie en la primera instancia, ¿no? Bueno,
Esto es, amigos, ustedes escuchan, ¿no? 1 sol, 2 soles, una actividad social. Es casi un ruego que hace este señor. ¿Eso está bien? ¿Es normal? Hay 3 cosas, Alfonso. Lo primero es que la persona que dona tiene que evidentemente dar la información correspondiente para saber quién es el donante. Lo segundo es la finalidad. La finalidad es impugnar, y como no cabe la impugnación, porque incluso ya en primera instancia se le ha dicho de que es improcedente, ese dinero no va a ser utilizado para los fines que el donante de buena fe planteó. Y en tercer lugar, ¿quién está recaudando los fondos? La misma tesorera, que en estos momentos está comprometida en un proceso penal porque se han perdido, ¿no es cierto?, los registros económicos del partido. Claro, ellos tienen un proceso en el que está pendiente justamente, y él tiene, creo que de 3 a 5 años de cárcel posible si sale condenado, porque su hermano y él hicieron no sé qué. Y la tesorera. Esta señora. Claro, así es. Estos son unos campeones. Se perdieron en un taxi, se fueron los libros. Sí, se fueron los libros. Pero a ver, con la experiencia que uno tiene ya de vida, esto es un poco extraño, Víctor. Esto no parece ser simplemente un pedido de 1 sol, 2 solcitos, 3 solcitos. Porque esa ventana se abre y por ahí entra un chorro de plata. Claro, sí. ¿Y qué dice ella, no? Ella dice, bueno, en realidad no se ha cumplido el objetivo. Casi molesta, ¿no? Como diciéndole, pues, misos son los peruanos. Pero no dice cuánto recibió, ni de quién ha recibido. ¿Y eso deberíamos saberlo o es en realidad curiosidad periodística? No, deberíamos saberlo porque, digamos, esto es de interés público. Se ha recibido dinero del público con una finalidad concreta, colaborar con un partido para impugnar. Y ya de antemano, quienes solicitan estos donativos saben que no se puede impugnar. En consecuencia, esos fondos no van a cumplir el destino que con buena fe muchos ciudadanos y algunos otros, digamos, con intereses más perversos, pero lo importante es que no se sabe cuál va a ser el destino de ese dinero. ¿Alguien de mala fe podría pensar que el dinero se lo van a quedar ellos? Bueno, el dinero va a quedar en la organización. No sabemos para qué, pero no va a ser para los fines que plantearon los donantes. ¿Y podrían perderse los libros otra vez y nadie sabe dónde está la plata? Por supuesto, sí, eso está clarísimo. Pero por el momento creo que no deben haber libros. Qué oportuno. Sí, sí. ¿No? Bueno, pero estamos entonces frente a una situación en la que se discute inclusive el voto de los extranjeros, cosa que no hayamos escuchado creo que nunca en el Perú. ¿Qué piensas tú respecto a eso? Aquí hay una situación muy curiosa. Hay un sector que hablaba de que se distingue en el Perú entre los peruanos de primera categoría y segunda categoría. Bueno, eso es justamente lo que están planteando los de Juntos por el Perú. Es decir, el voto de los ciudadanos peruanos en el extranjero no vale, o vale menos que el nacional. Eso es absurdo. Digamos, es inaceptable jurídica y moralmente. Ha dicho alguien, bueno, lo que pasa es que los peruanos afuera no están bien informados, no saben lo que está pasando en el Perú. Yo diría que aquí hay muchos peruanos que no saben lo que pasa en el Perú, pero hay un asunto que me llama la atención y es esta ausencia de más de 370.000 peruanos de los distritos mesocráticos o de mayor ingreso en la ciudad de Lima, que claramente han sido ausentes de la votación, no fueron a votar, o no pudieron por trabajo o enfermedad, o se quedaron en su cama, pero son cientos de miles, y va a ganar una opción por 40.000 o 50.000 votos. Y entonces hay una queja sobre si los peruanos pueden votar o no pueden votar, pero en realidad aquí se quedaron en su casa algunos. Y esos, honestamente, son los más informados, son los más quejosos, son los más reclamones. Los más educados. Y los más fuera del Perú. Así es. Y sin embargo creo que por falta de civismo, ¿no es cierto? Por cierto desinterés en el país, porque si está con su pasaporte en la mano, si la cosa se pone mal, envían sus fondos al extranjero y ellos se embarcan a Miami. Sí. Ese es el problema. Sí. Ahora, quisiera, para terminar, poder tocar el tema del indulto, porque este era un procedimiento que lo conversamos hace 2 semanas en el sentido siguiente, ¿no? Habían dicho inadmisible cuando decíamos acá que es improcedente. Esa distancia de palabras no es menor. La inadmisibilidad implica que faltan algún documento, alguna cosa en ese expediente, que si se adjunta, pasa a que se pueda ver el fondo del tema. Pero la improcedencia implica que no tiene sentido porque está fuera de la ley. Exactamente. Y esto
claramente estaba fuera de la ley, pero seguían insistiendo, y creo que siguen insistiendo, en la inadmisibilidad y no en la improcedencia. Esto no es un asunto legal, es un asunto central en realidad. El tema de fondo es el siguiente: ¿el presidente de la República puede indultar? Sí lo puede hacer. Y lo hace, puede hacerlo discrecionalmente, sí, pero dentro de los parámetros que la Constitución y la ley señala. ¿En qué casos el presidente de la República no puede indultar? Cuando no se cumple con el procedimiento. Hay todo un procedimiento que debe seguirse. En segundo lugar, la ley impide al presidente de la República indultar a narcotraficantes, a terroristas y a violadores menores de edad, y como se trata de un indulto, no puede extender esa prerrogativa a un procesado. En el caso del señor Castillo, él no tiene una condena firme. Porque ha apelado. Claro, tiene incluso todavía la presunción de inocencia. Así es. No es Sí. técnicamente un condenado en el sentido cabal de la palabra. ¿Qué pasa con lo humanitario? Porque podría decir, mira, está bien, está procesado, pero está muy enfermo, muy enfermo. ¿Es así? Sí, bueno, efectivamente, pero eso también tiene ciertas condiciones. Cuando hablamos de un indulto humanitario, estamos hablando de alguien que tiene un mal incurable, irreversible, digamos, y que de una perentoriedad en el tiempo, es decir, una persona que está próxima a, digamos, a dejar Una enfermedad terminal, una cosa que uno vea que es claramente... Y entonces el Estado, por humanidad, grave, con prescindencia del delito que haya cometido, puede, digamos, extender esa prerrogativa, que no es el caso del señor Castillo, que goza de buena salud. Para terminar, Víctor, digamos que a pesar de todas las vicisitudes y complejidades de este proceso que va llegando a su fin, diríamos que podemos tener confianza en las instituciones. Hay mucho que ajustar seguramente, pero a pesar de que el barco se ha movido intensamente, el temporal parece que lo vamos sobrepasando lentamente, pero con firmeza. ¿Cómo ves eso tú? Después, digamos, desde el año 16 a la fecha hemos, digamos, perdido la brújula como país, hemos carecido de gobernabilidad, se ha precarizado el Estado constitucional de derecho, las instituciones han demostrado ineficiencia y ineficacia, y evidentemente han habido signos evidentes de corrupción estatal. Se abre un nuevo ciclo. Sí. Y es la gran oportunidad, digamos, en este caso de la señora Fujimori, de demostrar, ¿no es cierto?, que está en la capacidad de poder devolverle al país una mirada optimista y propositiva hacia el futuro. En ese propósito, esperamos pues que conforme un gabinete de ancha base y que combata la inseguridad ciudadana y busque mecanismos de acercamiento hacia las poblaciones que hoy le son adversas, ¿no? Y con las cuales ella necesita establecer un vínculo duradero para preservar la gobernabilidad. Muy bien. Víctor, gracias por acompañarnos. No, como siempre, bienvenido con el pie derecho hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias por tus opiniones. Un abrazo. Bueno, amigos, nosotros continuamos con el programa y, por supuesto, vamos a recibir con mucha alegría a Magda Núñez, que tiene las últimas noticias de Betel Noticias. Si usted quiere estar informado, tiene que seguir a Magda Núñez en los próximos minutos. Magda, ¿dónde estás, por favor? Hola, Alfonso, estamos aquí ya listos en el set de Betel Noticias, como lo mencionabas, para darles las últimas noticias a nivel nacional e internacional y para que conozca todo lo que está sucediendo en todas las regiones de nuestro país. Estamos listos para ya informarles. Muy bien, gracias, Magda. Amigos, entonces la recomendación es clara, que es usted en Betel 100.1 de la FM. Tiene usted noticias importantes del acontecer nacional e internacional. Con nosotros, que es Con el Pie Derecho, todos los días de 7 a 8 de la mañana, se despide cordialmente este servidor Alfonso Valle Herrera. Hasta mañana, 7 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Tenga usted muy buen día.